Bienvenidos a nuestra célula digital. Gracias por estar ahí, gracias por seguir estos estudios bíblicos del Evangelio de Juan. Y la semana pasada me fue imposible participar de este tiempo, pero sí esta semana, y le doy gracias a Dios por cuidarme en medio de toda la situación que me tocó vivir. Y quiero comenzar pues poniendo en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de buscarte en tu palabra, Señor, de separar este tiempo para ti, Señor, para conocerte más, Señor. Ayúdanos a tener oídos atentos y ojos abiertos, Señor, para verte a ti, Señor, para ver tu gloria, Señor, y también para conocerte más y amarte más, Señor. Gracias por esta verdad que nos hace libres, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Y ahora, Señor, ayúdanos, Señor, y acompáñanos en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Como les decía y como saben, lo habíamos dejado en ese encuentro y sanación de ese ciego de nacimiento. Y parece que esa ceguera de nacimiento tenía un propósito y lo hemos leído en el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 9. No es que éste pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Era para que las obras de Dios se manifestaran en el ciego, en ese milagro. Y le damos gracias a Dios porque muchas de las obras que vivimos y que Dios hace en nuestra vida son para glorificarlo a Él, y concretamente esta del ciego. Y vamos a seguir nuestra lectura de hoy. Seguimos con la lectura en el Evangelio de Juan 9, 13, 23. La respuesta y todo lo que pasó después de este encuentro y de esta sanación la vamos a dividir en diferentes partes. Y hoy vamos a estar meditando entre los versículos 13 y 23 de Juan 9. 13, 23. Y paso a tener la lectura. Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y le dijo: el que me puso lodo sobre los ojos, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había una división entre ellos. Entonces volvieron a hablar al ciego: tú, ¿qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y respondieron sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ahora ve ahora. No sabemos o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene para preguntarle a él, y él hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por esta razón, dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Y hasta aquí la palabra de Dios. Vemos en el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que antes era ciego. ¿Y por qué fue llevado ante los fariseos? Parece que está claro, porque el versículo 14 dice: porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Parece que lo había sanado en un sábado, en el día de reposo. Vemos el versículo 15. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y le dijo: él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Los fariseos volvieron a preguntarle cómo había sido sanado y cómo había recibido
la vista. La explicación que él da de haber hecho lodo, vemos en el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían que este hombre no era Dios porque no guardaba el sábado, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Los fariseos se enfrentaban con un problema. ¿Jesús procedía de Dios o no? Sus milagros eran señales de Dios y señales de divinidad. En Juan 10:38, un poquito más adelante, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero si las hago, lo dice Jesús, aún a mí no me creéis, creed en las obras, para que conozcáis y creáis en el Padre que está en mí y yo en el Padre. Él venía y se manifestaba y hacía las obras que ya el Padre tenía preparadas, pero a su vez parece que no guardaba el día de reposo, el establecido por la ley de Dios. Por eso ellos también dudaban. Ellos habían malinterpretado esta ley, llevando a extremos absurdos los fariseos esta ley. Consideraban que hacer barro, en el versículo 14 que hemos también leído, porque Jesús el día en que hizo lodo, le fue abierto los ojos y era sábado. Pensaban que el hacer ese lodo que comentaba antes también era como hacer un trabajo, y ellos no entendían que no respetara y no hiciera y no cumpliera la ley, ni hacer actos de misericordia. Ellos tampoco entendían que ese día tenían que hacer actos de misericordia, hasta el punto que eran esclavos del día de reposo. Ellos se habían vuelto esclavos del día de reposo. Vemos también cómo había división, y lo hemos leído en el texto, entre ellos, y volvieron a preguntarle. Vemos en el versículo 17, entonces volvieron a hablar al ciego, tú, ¿qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Qué pensaba el ciego acerca de Jesús? La respuesta la da el texto, pensaba que era un profeta. Pero seguían dudando. Vemos los versículos 18-19. Los judíos pues no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Vemos también en este interrogatorio que llaman a los padres del ciego, y también sufren un interrogatorio esos padres. Dudaban de que fuera ciego, y como vemos, los llamaron y no querían reconocer que Cristo había sanado a un ciego, y sigue buscando e indagando. Vemos en el versículo 20, respondiendo sus padres dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ellos declaraban que su hijo, que era su hijo y que era ciego. Parece que los padres tenían también algo de miedo y no se atreven a hablar. Vemos en el versículo 21, pero cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por su cuenta. Vemos aquí que sus padres también tenían miedo de dar respuesta. Vemos en el versículo 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Había consecuencias. Tenían miedo de confesar que Jesús era el Cristo, el Mesías, porque serían expulsados de la sinagoga, y eso implicaba que quedaban ya excluidos de la vida social y religiosa. Habría consecuencias. Sin embargo, no niegan el milagro. En ningún momento en el texto niegan el milagro. Ellos declaran que es su hijo, declaran que estaba ciego y también declaran que ahora veía. Y
vemos que aquí el milagro trae consecuencias. El encuentro con Jesús sigue trayendo consecuencias. Y yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Hay algo en tu vida, hay algo en nuestra vida que nos impida aceptar a Cristo como tu Salvador y poder dar testimonio de Él? ¿Tenemos miedo? Quizás al qué dirán. Y por ahora lo vamos a dejar por aquí. Quiero dejarte este pensamiento y espero que encuentres la respuesta y que te decidas por Jesús. Como saben, de lunes a sábado seguimos estando y seguimos orando por ti, y solo tienes que mandarnos un mensaje, decirnos cuál es tu motivo de oración. Seguimos con nuestro encuentro de oración por Zoom. Y bueno, también no sabemos qué va a pasar en estos días. Ya nos informarán si las iglesias vuelven a estar abiertas con el aforo que la ley nos permita. Pero sí quiero darte las gracias por separar este tiempo y decirte que Dios te ama, Dios te busca, y Cristo vino a morir por ti también. Que Dios te bendiga.